Hola, bienvenidos a otra emisión de Cuarto Oscuro. Yo soy Emil y los invito a conocernos a través de las redes sociales de Oriente Media. Y para quienes nos escuchan a través de iVoox y Spotify, los invito a escucharnos a través de YouTube y activar la campanita para estar al tanto de las notificaciones de nuestro canal. Hoy nuevamente tenemos a un invitado muy especial aquí en nuestro espacio, un invitado ya recurrente, el maestro en ciencias Eduardo Sánchez Barrientos. Y abordaremos el tema de la ciencia en el cine para corroborar algunos datos que podemos encontrar en algunas obras cinematográficas. Hola, maestro. Hola, Emil, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar preguntándole cuál es la implicación de la ciencia en algunas obras artísticas, en este caso como las obras cinematográficas o incluso algunas veces en obras literarias. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que la configuración del conocimiento científico, es decir, qué es lo que conoce la sociedad de la ciencia, no solamente está influido por lo que podemos encontrar en revistas especializadas, sino también en lo que podemos ver en la televisión, en series, en el cine, lo que podemos leer en cómics o lo que podemos leer en novelas. En este caso, este tipo de conocimiento, este tipo de imagen de la ciencia suele ser el primer acercamiento que tenemos muchos a temas científicos. Y como lo dice, justamente es un primer acercamiento a la ciencia. Incluso muchas personas se deciden a estudiar alguna de las múltiples áreas de la ciencia a través de algún interés que encontraron en alguna obra literaria o en alguna obra cinematográfica. En este caso abordaremos 3 películas en especial para con eso dar pie a algunos temas científicos, y la primera de ellas es la película El día después de mañana. ¿Es posible encontrarnos en algún momento con un panorama como el que se presenta en esta película, en la que el cambio climático genera una condición de vida desfavorable para la humanidad? Sí, a veces al ser humano le gustan estas historias catastróficas. En este caso, presentar el fin del mundo de un día para otro, es decir, un proceso que se da en 24 horas, ¿no? Lamentablemente, no ese es el caso. Es decir, todos estos procesos de degradación del ambiente son paulatinos. Y quisiera retomar precisamente el ejemplo que Al Gore utiliza en Una verdad incómoda. Cuando nosotros tenemos una rana, en este ejemplo, y la ponemos en un recipiente con agua y comenzamos a calentar el recipiente, la rana no se va a dar cuenta inmediatamente de que la temperatura va a estar aumentando. Solamente cuando la temperatura sea muy alta es como se va a dar cuenta de que está caliente el agua, ¿ok? Sin embargo, si nosotros tomamos la rana y la metemos directamente en el agua caliente, su primer instinto va a ser escapar de esa agua. Lo mismo sucede con nosotros y el deterioro ambiental. No podemos esperar que un día una ola gigante desaparezca a las ciudades costeras de todo el planeta, sino que este proceso se ha estado llevando durante los últimos años, en los cuales los glaciares están empezando a derretirse. Incluso lo podemos observar aquí en México. Precisamente las cumbres del Popocatépetl, que estaban llenas de nieve en años anteriores, se ven menos blancas actualmente. Esto quiere decir que la temperatura ha aumentado. Aunque no nos demos cuenta, la temperatura ha estado aumentando durante los últimos 20 años. Entonces estamos en este proceso en que gradualmente va a empezar a subir el nivel del mar, y muy probablemente muchas de las ciudades costeras, como resultado de esta elevación del nivel del mar, pues van a desaparecer. En otros casos, como por ejemplo en desastres naturales, pues también hemos visto un aumento o un recrudecimiento de fenómenos como huracanes durante los últimos años. En ese sentido, pareciera que la Tierra nos da algunas señales, y bueno, quisiera aclarar que por lo menos yo, desde mi particular punto de vista, no soy partidario de esta creencia de que la Tierra fuera un ente inteligente que pareciera que va generándonos ciertas señales basadas en un razonamiento, sino que creo yo son una especie de consecuencia lógica de algunos actos que hemos cometido, específicamente la humanidad sobre la Tierra. En ese tenor me gustaría preguntarle, y aunque bueno, creo que ya nos lo contestó de cierta manera, estaría bien abordar más acerca del cambio climático. ¿Existe el cambio climático?
Sí, actualmente pues existe precisamente ese debate, principalmente político, en el caso de que de cierta manera se niega que está existiendo un cambio climático. Uno de los principales argumentos que tienen es que la Tierra de por sí, ya dentro de su historia, pues ha estado cambiando constantemente por medio de procesos que nos llevan a ciclos en la temperatura. Ejemplo de esto podríamos hablar de la glaciación, de la última glaciación, o incluso de los climas que había durante el Carbonífero, donde había una gran concentración de oxígeno y por tanto también las temperaturas eran diferentes. Sin embargo, a pesar de que es cierto que la Tierra pasa por ciertos ciclos o ciertos cambios en sus temperaturas, lo que sí es muy evidente es que estos cambios se han visto acelerados durante los últimos años. Y precisamente podemos relacionar estos cambios en los ambientes, en los climas, a partir de las emisiones de dióxido de carbono que inician con la revolución industrial. En este caso sí hay una relación. No podríamos negar que muchos de estos gases están acelerando, y ese es el punto aquí. Si bien hay procesos que se llevan a cabo con los años, lo que estamos haciendo es acelerar estos procesos. Eso me remite a una disyuntiva que tal vez sería difícil de contestar en este momento así de bote pronto, pero me gustaría saber su opinión acerca de si es la población general quien más afecta al medio ambiente o la industria es la que más afecta al medio ambiente. Ok. Hay como esta idea de que de cierta manera la población, fenómenos como la sobrepoblación, están llevando a la contaminación del planeta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que sí, el 10% de las empresas más ricas y que mayor producen en el planeta, pues son también las responsables de más del 70% de las emisiones contaminantes que se generan actualmente. ¿Okay? Si bien no podemos nosotros librarnos de la responsabilidad, porque también tiene que ver con nuestros hábitos, ¿okay? La sociedad en la que vivimos es una sociedad consumista, en la que las personas están cambiando de teléfono constantemente, de electrodomésticos, de ropa, de diferentes cosas que a final de cuentas necesitan de los recursos de la tierra para estarse produciendo continuamente. Y bueno, lo podemos ver simplemente con las baterías de todos nuestros aparatos electrónicos. La mayoría de ellos están constituidas por litio. Y bueno, esta demanda de litio pues precisamente se satisface por medio de la explotación a través de grandes empresas de yacimientos de litio. Ahora, no solamente es la extracción de estas materias primas, sino también el manejo posterior, porque si bien una batería es durable, tiene una vida útil larga, una vez que deja de ser útil es complicado su reciclaje. Entonces ahí estamos, si bien este 10% de empresas son los que están provocando la mayoría de las emisiones, nuestros estilos de vida también están repercutiendo en la extracción de ciertas materias primas. Muy bien, otra película donde se abordan temas científicos y que es de interés popular es la película Jurassic Park, donde se hace uso de un mosquito, de la sangre encontrada en un mosquito de dinosaurios para revivir de nuevo a los dinosaurios. ¿Es posible esta técnica? Sí, esa es como la referencia más fresca o más relevante que tenemos siempre de la genética, que es parte del conocimiento biológico. De cierta manera es posible. Sí podemos clonar un animal a partir de su ADN. Ahora, el proceso no es tan fácil. Para que nosotros podamos clonar un animal, necesitamos el contenido genético, es decir, el ADN, y fusionarlo, en este caso, con un óvulo de una hembra para que pueda seguir el desarrollo. Ahora, aquí está el primer problema. Difícilmente vamos a encontrar en este momento una hembra de un dinosaurio. Lo más cercano que pudiéramos hacer o el paso lógico que pudiéramos seguir es buscar un descendiente del linaje de los dinosaurios. Sin embargo, pues pensemos en los tamaños que tenían los dinosaurios y los tamaños que tienen actualmente sus descendientes, que bueno, tal vez no lo sepan, pero estaría más cerca de ser una gallina que un cocodrilo.
Entonces, en este caso, eso nos sería como el primer gran pero que encontraríamos. No es posible encontrar un animal que geste a este animal, que geste a este clon. Muy probablemente hayan visto durante sus horas en internet la noticia de que científicos pretenden clonar a un mamut. Esto es posible también y se ha intentado, ¿ok? Lo pongo de ejemplo porque obviamente de los dinosaurios es complicado, tanto por el tiempo que han pasado extintos, es decir, si existe ADN de dinosaurios, difícilmente pudo haber sobrevivido a todo este tiempo. El ADN es una molécula muy interesante, pero también es muy sensible. Entonces, pasado cierto tiempo, pierde sus características y entonces ya no es viable utilizarla. Y bueno, posteriormente también tenemos quién va a gestar a este animal si no tienen un pariente que lo pueda hacer, un pariente actual. Ok, retomo el ejemplo del mamut porque es lo más cercano que podríamos estar a clonar un animal extinto. ¿Ok? Pero esto nos lleva a otras circunstancias. Si solapamos el que tenemos ya material genético viable, es decir, que podemos utilizar, que tenemos a lo mejor un familiar evolutivo, como podrían ser en este caso el elefante, los elefantes que conocemos, se podría intentar de esta manera, pues que gestara a un mamut. Eso nos llevaría al siguiente problema. El mamut vivió en una época en que las temperaturas eran muy bajas. Convivió con diferentes tipos de organismos, porque recordemos que los organismos no existen como entidades aisladas unas de otras, sino que están siempre formando parte de una cadena trófica, de un ecosistema. Entonces, muy probablemente los alimentos que consumía tal vez ya no existen, la planta a lo mejor de la que consumía actualmente ya no existe, la temperatura ya no existe. Entonces este animal, este mamut, sería un completo desconocido, un completo extraño en nuestro planeta actual. A pesar de que es el mismo planeta, pues las condiciones ya son diferentes. Volvemos al ejemplo con el que iniciamos del cambio climático. Las condiciones han cambiado por completo. Un mamut no soportaría las temperaturas actuales. Entonces, y nos vamos a la tercera situación. ¿Sería ético hacerlo? Traer un animal a un mundo para el cual es completamente extraño, que ya no tiene un lugar aquí en el planeta. Esa sería una pregunta bastante válida, enmarcada en los debates actuales de la relación que tienen los seres humanos con los animales. Las cuestiones éticas ¿sería ético traer este animal a un ambiente completamente diferente? Bueno, muchos defensores de los derechos animales pensarían que no. Eso me recuerda un poco a una película mexicana llamada El Bulto, que trata sobre un activista que cae en coma y se queda muchos años en ese estado, y cuando regresa ya no conoce su sociedad, ya se siente ajeno a ese ambiente, a ese ámbito donde estaba acostumbrado a socializar, y que incluso culturalmente le genera muchos choques. Pero bueno, esto es obviamente algo diferente al tema científico que estamos abordando, pero se me hizo muy similar el tema que se plantea con el mamut, ¿no? Tenemos una creencia en el inconsciente. Existe una imagen específica acerca de los dinosaurios, incluso ya se creó toda una cultura pop en torno a los dinosaurios, pero ¿los dinosaurios son como los conocemos? Eso es algo bien arraigado en la cultura popular. Tendemos a pensar en los dinosaurios como estos grandes lagartos que rugen, que tienen este comportamiento tan sanguinario. Y sin embargo, si nosotros pensáramos, les mencionaba precisamente que lo más cercano que podríamos encontrar a un dinosaurio actualmente sería una gallina. Entonces, de entrada, esos dinosaurios que vemos en pantalla, en los cines, que tienen esa piel parecida a la de los reptiles, pues son completamente alejados de lo que conocemos actualmente. Por medio de fósiles, uno muy importante que se llama Archaeopteryx, que ustedes pueden buscar en su buscador de confianza. Ese fue un hallazgo fundamental, porque nos mostró que los dinosaurios tenían plumas. Entonces, esta imagen de su piel parecida a las de las lagartijas, de los lagartos, pues se queda por completo de lado. Eran
literalmente pues como reptiles emplumados. Siguiente cuestión, al ser muy parecidos a las aves, pues también generaban sonidos parecidos a los de las aves. Entonces este rugido tan terrorífico que podemos escuchar en Jurassic Park, pues podría más bien sonar como los sonidos que a veces hacen algunas aves. Entonces, cuando se grabó precisamente Jurassic Park en los 90s, se trató de traer a científicos que ayudaran a hacer estas reconstrucciones. Sin embargo, pues recordemos que a fin de cuentas pues es un producto que se va a poner al mercado y entonces tiene que ser atractivo para los que los vean. Entonces, no, serían muy diferentes los dinosaurios que vemos en el cine con cómo pudieron haber sido realmente. En otro tema, quisiera abordar las películas que tratan sobre viajes en el espacio, o incluso algunas en las que las naves donde se viaja al espacio viajan a la velocidad de la luz. ¿Es posible en un primer momento tener esos viajes al espacio como se plantean en las películas, y los viajes a la velocidad de la luz serían posibles? Son diferentes cuestiones las que tendríamos que solapar para el viaje al espacio. Antes de pensar en la velocidad de la luz, tendríamos que considerar el combustible que nosotros debemos utilizar. Si ustedes han visto estos videos o las transmisiones que se hacen de estos grandes estructuras que son los cohetes espaciales, yo supongo que han visto cómo van despegando y se van deshaciendo de ciertos módulos, es decir, tienen como una estructura modular. Bueno, todos estos módulos que vemos tan enormes son simplemente para combustible. Es decir, necesitamos cantidades enormes de combustible para poner una estructura de ese tamaño en el espacio. Entonces, esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión que me planteas, la velocidad de la luz. La física es precisamente uno de los campos que más puede ayudar a su desarrollo, nos podría ayudar más a comprender los viajes en el espacio. Ahora, recordemos que cuando nosotros aumentamos la velocidad, la energía y la masa se comportan de manera diferente. Obviamente, el alcanzar la velocidad de la luz modificaría por completo la estructura de la nave y de sus tripulantes. Entonces, en este caso, tendríamos que resolver que precisamente un cuerpo pudiera viajar a la velocidad de la luz. Sabemos que lo único que viaja a la velocidad de la luz, pues es la luz, y no hay otra cosa que pueda hacerlo. Entonces, en este caso, pues sería solapar esta cuestión. Sumado a esto, una vez que nosotros alcanzamos la velocidad de la luz, pues el tiempo va a empezar a transcurrir de manera distinta. Es muy aclaradora toda esta información que nos presenta. Y como conclusión final, ¿cree que sea importante el papel de la ciencia en las obras cinematográficas, o cree que sean disciplinas que tendrían que estar aisladas una de la otra? Yo creo que son complementarias. Si bien no son 100% ciertas, no son 100% fieles a lo que pudiéramos encontrar en la ciencia, en lo que conocemos, en lo que hemos desarrollado, pues creo que su importancia radica precisamente en que muchas veces es el primer acercamiento que se tiene a la ciencia. Como se mencionaba en otro programa, la ciencia tiene que estar al alcance de todos. Y si lo es a través de estas obras, si a través de una película, si a través de un libro hay un joven que se acerca a las ciencias, pues yo creo que ahí tenemos el valor que tiene la interacción entre la ciencia y el cine, las novelas, los cómics, ¿ok? Yo creo que sí deben de colaborar. Si bien no se van a convertir en directores de cine los científicos, ni viceversa, creo que sí, es un gran campo. Me remito, a ejemplos muy concretos, como por ejemplo Yo Robot de Isaac Asimov, que es los libros de Julio Verne, que son la primera entrada a despertar esa inquietud de los científicos. Y bueno, películas como por ejemplo muchas de las de Christopher Nolan, que tratan temas sobre física, que si bien hay infinidad de videos que nos hablan de las incompatibilidades o de lo poco realistas que son, sí podrían significar que un alumno, un joven, se interese por temas científicos. Creo que con esa conclusión nos quedamos. Es importante que tengamos en cuenta siempre este tipo de obras. A mí
me remite mucho a Rick y Morty, que es una de las series que últimamente ha despertado el interés científico en muchos jóvenes. Pero creo que lo importante es no quedarnos con esos datos ficticios que a veces se nos pueden plantear en estas obras y tratar de investigar, ir más allá e incluso, ¿por qué no tal vez estudiar algo al respecto para volvernos científicos? Hasta aquí llegamos en esta emisión de Cuarto Oscuro. Yo soy Emil, los invito a conocernos a través de las redes sociales de Oriente Media, y para quienes nos escuchan a través de iVoox y Spotify, los invito a conocernos a través de YouTube y activar la campanita para estar al tanto de nuestros contenidos. Nos escuchamos en otra emisión de Cuarto Oscuro.